Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar con otro vídeo de preguntas y respuestas. A ver si vamos avanzando. Ya sabéis que si queréis ayudarnos, lo mejor es, o lo más directo en este momento, es que si no estáis suscritos, os suscribáis al canal. También podéis enviar o distribuir la información que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban. También os podéis hacer miembros del canal dándole a la tecla de unirme y bueno, pues sin más, por supuesto que nos dejéis preguntas, comentarios, ideas, propuestas en el propio canal y que las iremos tratando o respondiendo en la medida en que podamos a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. Bien, pues si os parece, vamos allá. Vamos a ver. Rita Ferrer nos dice, Nicanor Parra, poeta o antipoeta, dice, chileno, dijo hace décadas que la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Bueno, no sé exactamente qué es lo que quería decir Nicanor Parra, pero efectivamente, vamos a ver, es posible que estuviera haciendo referencia a un concepto que hemos comentado alguna vez, que es que en este momento, sobre todo en los países avanzados, en la práctica, la división entre izquierda y derecha se ha convertido en una división, vamos a decir, al 50% o por mitades entre trabajadores asalariados de izquierda y trabajadores asalariados de derecha. Con lo cual esto es una auténtica trampa para los trabajadores, para los ciudadanos en definitiva. Es decir, esa dialéctica entre los que sois de izquierda y los que sois de derecha se ha convertido en una forma de evitar que los ciudadanos en su conjunto, de forma claramente mayoritaria, se aglutinen frente al poder oligárquico, ¿no? Es decir, bueno, de alguna forma efectivamente es una trampa dialéctica en la que lamentablemente muchas formaciones políticas se sienten a gusto en la medida en que eso les garantiza o les facilita controlar la mitad de la población frente a la otra mitad, independientemente de que la realidad tenga muy poco que ver con esa fractura social teórica entre izquierda y derecha. En la práctica tienden, en los países avanzados, está hablando de Europa y occidental y Estados Unidos fundamentalmente, también en parte de Latinoamérica, tienden a convertirse en matices del sistema y que en base muchas veces al juego de alternancia pues modifican sobre la línea ya histórica en la que está avanzando cada país, pues modifican algunos matices a la izquierda en una dirección unos, en otra dirección otros, pero asegurando que al final, a través de la alternancia, todo queda donde estaba más o menos, ¿no? Bien. Miai Magueru nos dice también sobre estos temas, ¿no? Izquierda y derecha. Es muy claro, pero definirlas no conviene. Dice, izquierda defiende los derechos de los que viven del trabajo, derecha defiende los intereses de los inversores del capital. Esto nos enseña que en un occidente capitalista hay solo derecha. Bueno, sí, el problema de esto es que cada persona, casi cada analista, hace una interpretación distinta de lo que es izquierda y lo que es derecha, ¿no? Claro, para muchos trabajadores asalariados que se sienten identificados con el concepto de derecha, la derecha es, digamos, la defensa de la tradición o de los valores tradicionales frente a gente que quiere aparentemente hacer cambios absurdos o sin sentido, ¿no? Frente a esos valores tradicionales. Con lo cual, digo, es una terminología, evidentemente no estoy diciendo que no exista el concepto de derecha de los valores tradicionales, ni que es muy importante para muchas personas que se consideran de derecha, ni el concepto de defensa de los ciudadanos frente al poder, que es lo importante para muchos que se consideran de izquierda, ¿no? El problema son las palabras, ¿no? La terminología tal como se han estado utilizando para distorsionar la realidad, engañar a los ciudadanos y dividirles artificialmente, ¿no? Bueno, en el mismo sentido nos dice Pedro Caballero Coronado, nadie se da cuenta que el cerebro está dividido en dos hemisferios,
que trabajan simultáneamente para que tu vida sea plena y feliz. En el momento en que te dicen que tienes que definirte, estás perdiendo tu otra mitad. Piensen y no se dejen manipular. Bueno, sí, hay algo de cierto en esto. Es decir, en la medida en que con ese concepto de izquierda y derecha de los últimos 30 años nos están obligando a prescindir, digamos, a la mitad de los trabajadores, los obligan a prescindir de aspectos positivos de los valores tradicionales, no ya situarse en esa dialéctica de la población frente o de los ciudadanos frente a las élites, sino además a prescindir de lo tradicional frente a lo nuevo, en términos generales, aunque lo nuevo sea a favor de las grandes corporaciones, ¿no? Y efectivamente nos están obligando a dividir el cerebro en dos mitigas de forma artificial, y siempre de forma interesada para los que controlan el poder, los que controlan los medios de comunicación, la industria cultural, las finanzas, etc. Bueno, vamos a ver. Arraya nos dice, aunque emigrar sea un derecho y que además está en nuestros genes por razones de sobrevivencia, no tiene por qué llamar la atención. No sé muy bien qué quiere decir con esto. Pero cuando esto es estimulado por otras razones, no es una cosa circunstancial y natural, y además es organizado y masivo, llegando hasta cotas tan altas como alterar el entorno de tradiciones y costumbres locales, trayendo otras culturas, religiones y costumbres, sin ningún afán de integrarse en el entorno. Entonces hay gato encerrado. Evidentemente sí hay gato encerrado, es decir, no son fenómenos que se produzcan de forma natural. Entonces, ya lo hemos dicho, y esto es algo que está perfectamente identificado por el movimiento obrero desde el siglo XIX. Hay dos razones detrás de esos movimientos, dos objetivos. Uno es disposición masiva de mano de obra barata, que es lo que lleva a los grandes empresarios a generar esos movimientos y a impulsar a los políticos para que los hagan o para que los toleren. Y un segundo objetivo de división social, es decir, generar dos o más comunidades enfrentadas entre sí, ¿no? Y esto ya lo estamos viendo, ya lo hemos comentado estos días en relación a lo que está sucediendo ahora mismo, por ejemplo, en Irlanda y en el Reino Unido, ¿no? En las que los medios de comunicación ya están hablando abiertamente de un conato de enfrentamiento civil, pero al que muchas veces se le está dando un gran peso mediático, precisamente probablemente con este objetivo, de utilizar ese fenómeno migratorio masivo ahora para enfrentar a unos ciudadanos con otros y controlar la situación. Entonces está claro que estamos en este sentido ante el mismo contexto que el movimiento obrero, tanto el movimiento obrero católico como el socialdemócrata, como el marxista, como los sindicatos, cuestionaban ya desde el análisis que hacían desde el siglo XIX, y que ahora vemos que se está repitiendo con base a los mismos esquemas, eso sí aplicado de forma masiva, en nuestro caso al conjunto de Europa. Bien, Olivia 2023 Sevilla, buenas dice. Dice, desde luego veo claro que hay explotación laboral en la inmigración. Dice, sin embargo, creo que no es incompatible con que haya además otros objetivos, ¿no? La inmigración se utiliza como arma de guerra híbrida y de hecho Marruecos nos hace guerra híbrida de diferentes maneras. Una de ellas es enviarnos subsaharianos o magrebíes, ¿no? Bueno, por otro lado, las ONG son bastante sospechosas. Ahora veo que el comentario es bastante largo, a ver si lo resumimos, ¿no? Porque están financiadas por plutócratas. Bueno, se ha dicho que las ONGs son la nueva trata de esclavos, pero esas ONGs no solo son financiadas por Soros y otros, sino también por gobiernos. Es decir, que hay una connivencia entre corporaciones y Estado en robar la mano de obra a otros países, y no solo para explotarlos, porque muchos no logran trabajar y se hacinan en guetos. ¿De qué manera beneficia la mano de obra no cualificada inmigrante a las grandes corporaciones? Yo veo que beneficia más a empresas agrícolas o de servicios o construcción de mediano o pequeño tamaño, y no son esos empresarios los que trafican,
sino los que aprovechan la circunstancia. Bueno, vamos a ver. Ya hemos dicho que hay un doble objetivo detrás de estos procesos, un objetivo de disposición masiva de mano de obra barata y otro objetivo de manipulación, control y división social, ¿no? Bien, dice que está claro que hay explotación laboral, pero que también hay otro tipo de objetivos, bueno, bien, dentro de ese contexto, ¿no? Vamos a ver, ya hemos dicho, y esto es importante, y como hay varias preguntas en este sentido, pues seguramente tendremos que volver a hacer referencia a este tema, ¿no? Pero vamos a ver si os saco esta imagen. Vamos a ver. Esta es una imagen. A ver si la podemos ver. Esto es el porcentaje de las entradas ilegales. Al Mediterráneo se dice las entradas ilegales. Esto era de un año en concreto, donde no eran más que el 4% del total. Entonces, está claro que el resto son fundamentalmente personas que vienen a trabajar, a ser explotadas. Y esto es importante. ¿Por qué decimos explotadas? Porque el concepto de explotación, ya en los últimos siglos, no es un concepto de esclavitud, es un concepto que se basa en que estamos sistemáticamente utilizando personas a las que les retribuimos menos de los que de forma natural se retribuiría en nuestro entorno. Si de pronto empezamos a contratar trabajadores de otros países porque les podemos pagar un 30% o un 10, o un 20, un 40% menos que lo que pagamos a los trabajadores de nuestro país, pues evidentemente los estamos explotando. Eso es explotación. Algunos dicen, no, es que no hay explotación cuando el trabajador estaría en peor situación si no accediera a este puesto de trabajo. Bueno, es que según eso, en los últimos siglos, en el sistema de mercado capitalista no habría nunca explotación, porque evidentemente no es un sistema de esclavitud en el que yo obligue a una persona a trabajar, que también sucede con estos migrantes en muchos casos, con los ilegales, ¿no? Pero ya hay millones de trabajadores en esa situación de esclavitud. No, pero en general estamos hablando de explotación, es decir, de mano de obra artificialmente barata, que se trae precisamente para que muchos empresarios se enriquezcan artificialmente, ¿no? Y por eso decimos que es en situación de esclavitud, ¿no? Esto no es solo un año, sino que aquí lo tenéis en datos de los últimos 6 años. Es decir, que esos datos de que la migración irregular es una parte muy minoritaria del total, en los últimos 6 años ahí tenéis perdón, si no habréis visto, ahora lo estaréis viendo seguramente. ¿Sí? Ahí lo tenéis entre un 5 o un 10% del total. Con lo cual eso no quiere decir que no exista esa inmigración irregular, que ahí no haya mafias y no haya ONGs que se estén utilizando de forma pues fraudulenta, legal o ilegal, y que se estén financiando con fines poco lícitos, vamos a decir, ¿no? O poco honrados, ¿no? Y que haya que hacer frente a ese fenómeno también, ¿no? Pero esta es otra cuestión. Bueno, vamos a ver si recuperamos ahora la imagen. Esto no. Aquí está. Tenemos la imagen. Bueno. Muy bien. Con esto ya continuamos. Vale.
Bien, pues vamos a seguir. A ver, Estoico68 nos dice, ¿tienen alguna relación los oligarcas judíos en Rusia con los bolcheviques judíos de la Revolución Rusa? Bueno, vamos a ver, no tenemos ninguna información sobre esto. Es decir, bueno, son temas con los que hay que gestionar con prudencia. Es decir, está claro que hubo una participación importante de bolcheviques judíos en los primeros gobiernos de la Unión Soviética, ¿no? Pero, bueno, esto no quiere decir nada, no quiere decir que hubiera por detrás ninguna conspiración. No hay, yo por lo menos no tengo datos para que apunten en esa dirección. Y otra cosa son los oligarcas judíos en Rusia, que supongo que se está refiriendo a oligarcas de los que se hicieron con el control de Rusia en los años 90, que bueno, algunos eran judíos, pero no todos. Hubo un problema con estos oligarcas que se hicieron con muchas grandes empresas de forma muchas veces fraudulenta y además se hicieron con el control del país. Por eso se les llama oligarcas. Que fueron oligarcas, que quiere decir gobierno en manos de unos pocos. Es decir, si estos grandes empresarios, estos grandes inversores no tienen político, uno tiene un poder real más allá de lo económico, no son realmente oligarcas, ¿no? Entonces, a estos oligarcas recordar que se les echó del poder a partir de la revolución, lo que se llama la revolución Putin en el año 2000. A partir del año 2000 fueron echados del poder y esto es lo que de alguna forma enfrentó ya de forma totalmente directa a la Rusia de Putin, digamos, con la oligarquía occidental, ¿no? Y que esto explica también por qué, frente al auge de los países emergentes, la oligarquía occidental está en una situación de verdadero pánico, ¿no? Ya no es solo que no han conseguido someter a Rusia y a China, es que estos países están teniendo un peso creciente y que a raíz de la ya más que evidente victoria rusa en Ucrania, pues la influencia de estos países se va a extender rápidamente al conjunto del Occidente y esto significa claramente, ellos están pensando que significa el final de esta oligarquía. Pero bueno, ya digo, tú hablas, Estoico, de oligarcas judíos, pero bueno, algunos son judíos, pero otros no. Vale. Bien. María Aránzazu, hablando de este objetivo de los procesos migratorios a territorios industriales, primero de disposición, explotación masiva de mano de obra barata y segundo de enfrentamiento entre comunidades y división social y así controlar la sociedad más fácilmente, María Aránzazu nos dice, ¿se consigue enfrentar? Claro que sí. Bien, bueno, está hablando de su caso concreto del mundo de la mar, pescadores de bajura, creo que habla de una localidad pesquera del País Vasco. Bueno, como allí una reestructuración, la reestructuración que se hizo de alguna forma acabó destruyendo el sector, ¿no? Bien, a ver, a Raya. Dice, independientemente de la guerra actual, independientemente de lo que se ha encarecido la energía, hay tres razones que van a llevar al colapso de Europa. Primero, que es solo el 6% de la población mundial. Dos, es solo el 15% del PIB. Tres, y es el 50% de todo el gasto social. Por si esto fuera poco, España todos los meses necesita que le presten 10.000 millones de euros para no caer en la quiebra, igualmente muchas otras naciones de Europa. No será justamente por esta triste situación y sin deriva que están necesitados de destruir y saquear a Rusia para más tarde poder hacer lo mismo con China. Bueno, vamos a ver, por partes. ¿Es exagerado el gasto social frente al PIB? Bueno, que es más alto en Europa está claro, pero claro, es que el gasto social tiende a incrementarse a medida que se eleva el nivel de vida. Es decir que proporcionalmente tenemos mucho más gasto social
sobre el total del mundo que nuestro peso en el PIB no es suficiente, hay que analizar más despacio. El gasto social y también el gasto público, en conjunto, todo lo que gasta en los gobiernos, ya hemos dicho, he explicado que tiende a incrementarse a medida que los países son más avanzados económicamente. Y esto no solo por razones sociales, políticas, también por razones de estructura económica, porque si no las crisis tenderían a hacerse cada vez más graves a nivel que los países consiguen un nivel de avance económico mayor. Entonces, el hecho, ya digo, que el gasto público y represente un peso superior es algo propio de los países avanzados en general. Y por lo tanto es lógico que en Europa sea mayor. Otra cosa es lo que comentas, ¿no? Claro que ese gasto público se está financiando en buena parte con déficit, es decir, que gastamos más de lo que recaudamos por impuestos y para el resto hay que recurrir a deuda pública, ¿no? Pero ojo que en los países occidentales la deuda pública en su conjunto no ha sido un problema hasta la crisis financiera. Es decir, el problema ha estado en la deuda privada hasta la crisis del 2008 y entonces, precisamente para hacer frente a la caída de la deuda privada generada por la crisis, se empezó a impulsar la deuda pública, que a veces algunos argumentan en este tema como si fuera una consecuencia de gobiernos derrochadores. No es así, porque esto se hizo de forma general en el conjunto de Occidente, precisamente para evitar que la crisis del 2008 fuera mayor. Entonces se empezó a compensar la caída de la deuda privada con incrementos de deuda pública. Y esto ha sido algo estructural a las economías occidentales, no algo derivado de gobiernos gastadores, ya decimos. Independientemente de que en casos concretos pueda ser así. Bien. Evidentemente el conjunto de la deuda pública y privada es algo insostenible, es una amenaza estructural para el conjunto de Occidente, una amenaza de lo que realmente no sabemos cómo salir. Bueno, Miguel Ángel González nos dice que sobre todo en Nueva Zelanda es inquietante que Bezos ha construido un refugio subterráneo por coste de 400 millones de dólares. Bueno, está haciendo referencia efectivamente a este tema en el que cuando hablamos de los riesgos, si existen riesgos o no de guerra nuclear, y a veces se argumenta que las grandes élites corporativas occidentales, que son las que toman las decisiones, que nunca van a apostar por una guerra nuclear porque ellos serían los primeros perjudicados, pues poníamos como, además de los análisis ecológicos que se han hecho al respecto, citábamos este tema, ¿no? Cómo esas élites financieras y corporativas, no las élites políticas, sino las grandes élites financieras, se están construyendo enormes refugios subterráneos antinucleares, donde, pues por ejemplo en Hawái y sobre todo efectivamente en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, pero refugios que son enormes, incluso con piscinas, pistas de tenis, etcétera, ¿no? Aquí nos dice Miguel Ángel González que Bezos, en concreto, se ha construido un refugio subterráneo de 400 millones de dólares. Bueno, esto es efectivamente inquietante. Es inquietante porque nos revela un poco el tipo de expectativas con las que estas personas están jugando, ¿no? Bien, pues sin más, si os parece, lo vamos a dejar aquí por hoy. Recordar que si queréis ayudarnos, por favor, si no estáis suscritos, suscribiros al canal, compartid la información que os parece interesante, pedid a otros proponer a otros que se suscriban y si queréis uniros al canal, pues hacer clic en unirme y pues nada más, pues dejarnos preguntas, propuestas, ideas, comentarios en el propio canal y los iremos comentando y analizando en la medida en que podamos a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. Bueno, pues nada más. Un saludo a todos.